Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí en Apocalipsis 11:7 dice así la palabra del Señor. Antes de entrar en tema, pues como siempre les saludo con mucho amor y mucho cariño, pero 11:7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estamos hablando en este versículo acerca de el enemigo de Satanás. Les hago una pequeñísima aclaración. Dice que es la bestia que sube del abismo. Este es el enemigo, obviamente. Este no es el anticristo, como vemos en el 13 de Apocalipsis 1. Ese no es el tema en esta noche, pero yo voy a abrir en Apocalipsis 12 y versículos del 6 al 9. Voy a dar inicio en esta noche para ver esa gran batalla angelical que nos muestra aquí Apocalipsis 12. Dice así la palabra del Señor, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Ya sabemos muy bien que son 3 años y medio. Aquí este versículo nos está hablando de la última parte de la gran tribulación, la segunda parte, porque la primera parte, durante los 7 años, sabemos que los primeros 3 años y medio, el enemigo va a estar en pacto con Roma, con la gran ramera, que sabemos que es el sistema babilónico y el imperio de Babilonia. Pero esto va a ser el mismo anticristo, o sea, Satanás va a dar muerte a la gran ramera, la va a acabar. ¿Por qué? Porque él va a querer la adoración para él solo, pero los primeros 3 años y medio va a estar en pacto con ella. Ustedes pueden ver ahí en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 3, en donde está sentada la gran ramera. Y luego dice, aquí les repito, estamos hablando de los últimos 3 años y medio, que aquí es donde va a tener una persecución tremenda toda la nación de Israel, pero también los cristianos que se van a convertir en ese tiempo. Entonces dice, esta mujer huye al desierto, es la iglesia, pero sabemos que este capítulo es la nación de Israel, no olvidemos. Entonces dice, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, que ya sabemos que son los 3 años y medio. Y luego dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, 8, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Fíjate que dice engaña, no engañaba, porque todavía sabemos que está presente. Y todavía, de acuerdo a 1 Corintios 15, 24 al 26, me parece que son los versículos que es el último enemigo que Dios pondrá a nuestro Padre bajo las plantas de Jesucristo. Entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sabemos que, como les digo, esta es la persecución de los últimos días, de los últimos 3 años y medio. Y durante este tiempo, aquí Dios nos muestra esta gran batalla angelical. Ángeles buenos y ángeles malos. Entonces, miren, aquí hay que tener buen entendimiento, porque dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Siempre me gusta repetir esto. Mucha gente piensa que Satanás, que el enemigo, tiene acceso al Padre, ¿verdad? Que tiene acceso al mismo cielo
y que en el mismo cielo se va a desatar esta guerra. Digo, pensemos un poquito, ¿cómo podemos creer que Él, que ya cayó, que ya pecó, que Él tiene todavía acceso y que puede llegar al Padre y que puede entrar y que puede salir? No. Debemos de quitar eso de nuestra mente. La palabra del Señor nos dice que nada impuro entrará en el reino de Dios. Y sabemos, el cielo estaba cerrado hasta que Jesucristo vino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí también podemos ver, dice mi hermano Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, ahí dice que Él, el Señor, dice que cuando murió, Él baja a las profundidades de la tierra, le quita las llaves a Satanás, y entonces, dice Salmo 68, dice Efesios también, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Significa que cuando el Señor baja a las profundidades de la tierra, y no eso, o hay otra doctrina que dicen que Cristo fue atormentado por los demonios. Hello, ¿cómo podemos creer eso? ¿Cómo podemos pensar si Satanás está vencido? Él ya fue lanzado. Y fíjate que cuando habla del cielo, debe de ser el segundo cielo, porque es insólito que Él entre y salga y que llegue al Padre. Hello, por eso Cristo vino, y dice la palabra del Señor, cuando el Señor muere se rasga el velo del templo, y dice Hebreos que es el velo, pues es un tipo de su cuerpo que nos da acceso a la presencia de Dios. Y yo les voy a compartir, aquí en Ezequiel, ya saben que yo comparto muchos versículos, porque pues precisamente toda la palabra de Dios se confirma a sí misma. En Ezequiel 28, versículos 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Fíjense, esta es una sentencia contra el rey de Tiro, pero es una sentencia realmente que Dios nos habla, nos dice y nos muestra también la caída de Satanás. 28:14. Tú, querubín grande. Obviamente que el rey de Tiro no es un querubín, no era un querubín. Dice, tú querubín grande, protector. Fíjate lo que dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Déjenme también les digo algo, porque he escuchado que cuando esto estaba sucediendo, que Satanás estaba en el paraíso con Adán y con Eva. No es lo que Dios dice. Entonces dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché. Mira lo que dice Dios, yo te eché del monte de Dios, no del cielo, del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era un protector supuestamente, ¿de quién? De esos ángeles que él arrastró y que él los convenció para una rebelión en contra de Dios. Ustedes pueden ir también a Isaías 14, ahí es una sentencia contra el rey de Babilonia, pero es con Satanás. Hay que tener entendimiento. Claro que también a esos reyes también les habló Dios en su arrogancia y en su soberbia. Pero aquí lo que Dios nos está hablando, y fíjense que qué bonito, porque Pablo nos enseña la guerra que nosotros tenemos en los aires. Dice la palabra del Señor que Él es el príncipe de la potestad en el aire. Entonces, lo que aquí estamos viendo, aquí Él fue ya lanzado a la tierra. Por eso, cuando Él baje a la tierra,
cuando ya lo echen del segundo cielo, sale del abismo. Recuerden que en los 7 años de la tribulación va a haber una actividad satánica espantosa. Capítulo 9, ahí nos habla de ese ejército que sale. Primero habla de las langostas y luego habla de un ejército demoníaco. Y yo les digo, esto no es simbólico, esto es una realidad. Ese es el problema, que todo queremos simbolizar. No todo, debemos de tener el entendimiento, porque esa guerra que existe entre los ángeles buenos y los ángeles malos es más real que ustedes y que yo misma. Y es una guerra en la que nosotros como iglesia debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Porque sí puedo decirles, Satanás siempre ha estado derrotado delante de Dios, siempre. Él ya fue lanzado, él fue echado y ahí él pecó contra Dios, él pagó la consecuencia. Pero él es muy atrevido, él es muy osado. Y además, el corazón del hombre, dice mi hermano Jeremías, en Jeremías 17, 8 al 10, ahí dice que perverso es engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya sabemos, dice el Señor, Él lo conoce, Él nos da el pago según el fruto, según de nuestras obras. Entonces, aquí imagínate, en esta guerra, vamos a volver aquí a esta batalla. El enemigo no está jugando. Él está muy serio porque él quiere ganar las almas, quiere ganar a las gentes. Dice la palabra del Señor, dice ahí el Señor, dice que todas las almas son mías. Toda alma, todo espíritu, todo lo creó Dios. A Satanás nada le pertenece. Pero ¿sabes por qué pelea él? Porque él quiere arrastrar a las almas al infierno, porque sabe que su eternidad, sabe que su perdición ya está escrita. Juan 16, 11. Ahí nos dice Dios, nos dijo Jesús que él ya tuvo un juicio. Dice, porque el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Pero no olvidemos, Apocalipsis 20, 11 al 15, él va a tener otro juicio. Y cuando él salga para ese juicio final, que después vamos a estar compartiendo mi esposo y yo acerca de ese juicio final, él ya va a ir al lugar de tormento eterno, ahí que es el lago que arde con fuego y azufre. Mira, siempre me gusta hacer esta aclaración. La palabra de Dios menciona 3 lugares de tormento. Son 3. El infierno, que es el Hades o como queramos llamarlo, el Gehenna, etcétera. Esa es una referencia al infierno. Y luego sigue el abismo, que es donde vimos aquí, donde sale Satanás. De ahí sale él. Entonces ya después, la última morada, aquí en Apocalipsis 20:15, ahí dice que todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la morada final de Satanás, de sus ángeles caídos y de toda persona que no obedeció a Dios. Son grados de tormento, porque sabemos Dios es un Dios justo, nuestro Dios. Él es un Dios de justicia y Él va a juzgar de acuerdo a la gravedad de cada pecado. Entonces, esa es la situación que todo ser humano debemos de tener en cuenta. Y aquí, volviendo a en esta gran batalla, es tan real esta batalla. Ahora, mira qué bonito, porque Dios conoce todo. Esta batalla ya fue efectuada. Por eso vemos que Satanás ya fue lanzado. Y acuérdense que hay 3 cielos: cielo de las nubes,
El cielo de los astros, que es donde están todos los demonios, el príncipe de la potestad en el aire, ahí está, y el cielo, el trono de nuestro Padre, donde vamos a morar con Jesucristo por la eternidad después del milenio. Acuérdense que el juicio final viene después del milenio. Pero mira lo que es esta batalla. Qué tremenda es la rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque esta gran batalla luchaban Miguel. Sabemos que Miguel, pues él es el arcángel Miguel, es el ángel guerrero, ¿verdad? El que pelea las batallas contra Satanás, etcétera. Dice que luchaban contra el dragón. Fíjate qué tremendo. Judas nos dice que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés y que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Como nosotros le decimos, la iglesia verdadera de Jesucristo, que sabemos que es la autoridad que Dios nos ha dado sobre los demonios. Aleluya, gloria a su santo nombre. Si no tuviéramos, créemelo, esa autoridad de Dios, de Jesucristo, de expulsar y echar fuera demonios, sería terrible nuestra condición. Pero bueno, entonces, esta gran batalla. Fíjate que aquí estamos viendo ángeles caídos y ángeles de Dios. Ángeles, yo les voy a explicar unas 2, 3 palabritas, nada más lo que es en el griego. En el griego ángel es angelos o ángelo. Un ángel, escuchemos todos. Miren, un ángel es un mensajero de Dios en este caso, obviamente. Pero sabemos también, en este caso, ahí están los ángeles mensajeros de Satanás. Ahorita les voy a explicar más. Entonces, ¿es un mensajero o un pastor? Pueden ir al griego, pueden ir al hebreo, y esta es la misma situación. Es un pastor que Dios, Jesucristo, en Apocalipsis 1, ahí hace referencia a los 7 ángeles de las 7 iglesias. No son ángeles celestiales, obviamente. Un ángel celestial no va a pastorear una iglesia. Somos nosotros, porque podemos ser nosotros buenos mensajeros o malos mensajeros. Eso es lo que habla Dios. Entonces, es un mensajero, es un pastor. Un ángel es aquel que es enviado. Dios nos envía. Como en este caso, ahorita, a mí personalmente, Dios me ha enviado a compartir su bella y su preciosa palabra. Ángel, sabemos que también ángel significa mensajero. Y luego es un enviado para anunciar. Fíjense el ángel lo que es un enviado para anunciar, es un enviado para enseñar, en este caso el bien y el mal, es un enviado para realizar, es un enviado para explorar y hasta un punto podemos decir que es un enviado para espiar. Así como Moisés envió 12 espías. Y sabemos, esos eran mensajeros de Dios. Y de ahí vemos que solo 2 fueron mensajeros de Dios, Josué y Caleb, porque el resto no fueron mensajeros del Señor, fueron mensajeros de Satanás. Esto es lo que aquí nos está hablando Dios. Fíjate la osadía de nuestro enemigo. Él lucha. Ahora, mucha gente cree y piensa, bueno, pues sí es enemigo de Dios, sí es enemigo de Dios. Pero él, ¿a quién le hace la guerra Satanás? A nosotros, a todas las bendiciones que Dios nos da. Él está que arde de furia, de celos, de envidia. ¿Sabes por qué? Porque ellos dejaron su lugar y nosotros, parte de la iglesia, hemos tomado ese lugar. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es el llamamiento
que Dios nos ha dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar. Ese es un buen predicador, ese es un buen mensajero, ese es un buen ángel enviado, es un buen maestro porque es el que enseña. Pero depende de nosotros si somos buenos mensajeros, mensajeros de Dios o mensajeros del diablo. Te puedo asegurar por la palabra de Dios cuántos mensajeros, cuántos enviados, cuántos maestros hoy en día están ahorita enseñando, ocupando lugares que no les corresponde. Y sabemos, esos son mensajeros del diablo. Son mensajeros porque todo aquel, dijo, fíjate, mi hermano Pablo, le llamó a los mutiladores del evangelio, los llamó perros. Así los llama la palabra del Señor, incrédulos. Es tremendo desviarnos de la verdad de Dios. Yo les voy a compartir una visión, una revelación que el Señor me dio la semana pasada, no hace ni una semana. Estando yo, era un sueño primeramente, era de madrugada, obvio, y yo estaba soñando, estaba una hermana conmigo y había un grupo como de unas 7, 8 personas. Entre estas personas estaba una mujer, una pastora, y el Señor me envió a este grupo para que yo orara por este grupo. Esto fue en el sueño, que es revelación, porque ahorita, ¿sabes qué? Necesitamos verdaderamente trabajar para Dios. Y en este grupo, en este tiempo, pues yo ministré la pastora, ministré un niño o una niña, era una niña como de 12 años. Y yo recuerdo que al imponer mis manos sobre esa niña, cayó la presencia, la gloria de Dios, y esta niña, pues obvio, recibió del Señor. Bien, yo en ese momento desperté, le di gracias a Dios, pero yo reflexioné la necesidad tan grande que hay en el pueblo de Dios para que seamos ministrados por el Espíritu Santo. Porque saben una cosa, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Claro que no es a este nivel, porque aquí ya es el arcángel Miguel el que peleó contra ese miserable y que ya fue lanzado. Ahí se los enseñé, Ezequiel 28. Dios lo puso en el santo monte. Y de ahí fue lanzado de entre las piedras del fuego donde él se paseaba, el fuego de Dios, el altar. De ahí fue lanzado él. Qué triste. Bien, en la continuación, en esta revelación, pues les digo, eran que 1, 2 de la mañana, yo le di gracias a Dios, quedé impactada por esa presencia y por la necesidad y la falta de Dios en mucho pueblo. Y bien, en ese momento yo estaba ya orando, desperté, sintiendo la presencia de Dios. A eso se le llama revelación nocturna. En esa presencia que yo estaba, llegó el Señor Jesucristo. Si ustedes no creen, es su problema. Una cosa yo sé, que lo que yo comparto es por el Señor. Llegó Cristo, se puso a mi lado izquierdo, fíjate, porque a mí cuando se pone del lado izquierdo mío, cuando estoy en mi devoción o en la administración, yo sé que el Señor me está entregando algo. Cuando se pone a mi lado derecho es cuando me va a dar revelación o visión o lo que Él tiene dispuesto. Y en ese tiempo, estando Él a mi lado, Él me empezó a mostrar, no sé cómo se llaman esos jueguitos que eran antes, que eran como unas camaritas y luego uno le daba vueltas y salían cuadritos con imágenes, con cartoons, todo lo que uno veía. Bien, el Señor me empezó a mostrar Jesucristo. ¿Saben qué pasó en ese momento? Les comparto rápido en estos minutos. Se abrió el infierno. Yo lo vi. Estaba con el Señor estaba a mi lado derecho ya en ese momento. Y el Señor empezó a dar vueltas hacia la camarita. Ya la nombré la camarita. Créanlo,
es un tormento espantoso, el infierno. Yo lo vi. Gracias a Dios no entré, pero en la superficie, las almas no podían gritar porque estaban como en un fango cenagoso, pero aclamaban, querían levantar sus brazos para aclamar a Jesucristo. Y mi rey solamente los veía. Y el Señor veía de qué manera, hagan de cuenta que ese fango los ahogaba y les llegaba hasta aquí, pero también en ese momento caían miles de serpientes grandotas, miles de murciélagos. Fue horrible esta escena y el Señor movía la camarita y saben una cosa, la cosa se iba empeorando más y más hasta que llegó un punto en que yo le dije, Señor, ya no quiero ver esto. Esa es la realidad, pueblo. Eso es lo que le espera a la gente que sale de este mundo sin Cristo. Y les digo algo antes de orar porque tengo como un minuto y fracción. Peor, cuando oímos la palabra y no la obedecemos. Es tiempo de arrepentirnos, pero esta guerra espiritual y angelical ahora sigue con nosotros, porque también nosotros somos mensajeros del Señor, somos ángeles de Dios, enviados a predicar la verdad de Jesucristo. Yo les invito en esta noche, hagan una decisión para Cristo. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, mi Dios, he compartido tu palabra. Espíritu de Dios, el resultado es tuyo. Pero te pido, Señor, que esta palabra corra velozmente para que toque los corazones y haya una verdadera conversión en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira, cuando uno quiere servir a Dios, no necesitamos muchas veces que se nos estén hablando horas y horas. No. Cuando uno tiene su corazón dispuesto para servir a Dios, nada más es humillarnos ante su presencia. Es todo lo que Él pide. Mis amados, les amo en Cristo Jesús. Bendiciones y busquen